Entonces, sin darme cuenta, había descubierto un imperio invisible del aire, intangible pero sólido como el granito, cuya estructura persistirá mientras el hombre habita en el planeta. Lee de Forest. Como su nombre lo indica, nosotros somos el grupo Lee de Forest y nuestro tema a tratar es Circuito Serie Paralelo RLC. Los integrantes que conformamos este grupo son Gabriel Barrientos, Osman Núñez, Rosebel Hernández, Mildred Castillo, Keila Mairena y César Perdomo. Bueno, la aplicación de las matemáticas viene desde hace mucho tiempo atrás. Aunque no nos demos cuenta, es una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana. Todos usamos las matemáticas, nos demos cuenta o no. Las matemáticas emergen de los lugares más improbables. Son el lenguaje universal de nuestro entorno, ayudando a la humanidad a explicar y a crear. En las matemáticas hay distintos sistemas que nos ayudan a encontrar la solución o explicar los distintos fenómenos de la naturaleza o de nuestra vida cotidiana. Uno de esos sistemas donde actúan una o varias variables son las ecuaciones. En este punto hablaremos especialmente de las ecuaciones diferenciales. La teoría de las ecuaciones diferenciales es de gran importancia dentro del estudio de los modelos matemáticos, además que tiene una gran variedad de aplicaciones y una de ellas la resolución de circuitos eléctricos. Este método nos proporciona una idea distinta y más clara de la solución de circuitos eléctricos. En esta presentación conocerán lo que son los circuitos eléctricos RLC. Los circuitos eléctricos se usan en numerosos sistemas eléctricos para realizar distintas tareas. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, entre ellos, por lo que circula una corriente eléctrica. Cuando decimos corriente eléctrica, estamos hablando de un movimiento de electrones. Es decir, un circuito debe despejar lo que es los electrones por las piezas que lo componen. Podríamos ponernos a explicar el funcionamiento de los fundamentos de la corriente eléctrica, pero vamos a centrarnos en lo que son circuitos eléctricos. En caso de que el circuito sea cerrado, los electrones pasarán por el circuito. En un momento dado podemos despiezar el circuito para parar el paso de la corriente con la ayuda de un interruptor. Si no sabemos lo que son electrones, pues les diré que son una partícula con carga eléctrica negativa. Acá tenemos lo que son los elementos generales de un circuito. Una fuente eléctrica donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Bueno, tenemos lo que son resistencias y conductores. Son cada uno de las resistencias son cada uno de los positivos conectados a la red, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía, lumínica, cinética, etc. Ahora, los conductores son ideales, usualmente elaborados de un material metálico que va desde la fuente hasta la resistencia y viceversa, permitiendo el flujo eléctrico. Ahora, aquí podemos ver que tenemos un ejemplo de lo que son la resistencia y los conductores. Ahora, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bordes o terminales de los dispositivos, cuando los referimos a esto, decimos que son generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros. Bueno, se conectan súbitamente, es decir, posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad, los electrones, que anteriormente ya les había dicho que son. Desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones a través de las resistencias hasta el otro extremo del circuito. ¿Qué es ramificaciones? Bueno, es una parte secundaria de una cosa que nace o deriva de otra parte principal, de otra cosa principal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un circuito en serie con 3 resistencias. Aquí está 1, 2, 3. Ahora veremos lo que son sus características. La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie. Esto se debe a que la corriente no se divide en ninguna ramificación, ya que todo circula a través de la misma vía.
Su expresión matemática es esta, que decimos que es intensidad total más intensidad del 1 y intensidad total igual a intensidad 1 igual a intensidad 2 igual a intensidad 3 hasta, intensidad n. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales. En caso de que se conecte con solo una fuente de voltaje, entonces la tensión aplicada al sistema sería igual a la suma de las caídas de la tensión en cada elemento del circuito. Así, la expresión matemática que se emplea para este fenómeno es la siguiente. Aquí podemos verla, que es el voltaje total igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje enésimo. Ahora veremos lo que son las resistencias. Equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Ya que la intensidad de la corriente sigue un solo camino de circulación, la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias que lo componen. Matemáticamente, este se expresa de la siguiente forma. Resistencia total igual resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia enésima. Ahora veremos lo que son estas dos, que nos dice que la capacidad total es la suma de la inversa de las capacidades del circuito. Y lo que son los componentes del circuito son dependientes entre sí. Cuando decimos esto, damos un ejemplo de que el circuito incluye la conexión de algún interruptor y esta se abre automáticamente. La corriente deja de circular a través del circuito. Lo mismo sucede si uno de los elementos se avería durante su operación. Ahora veremos esto como 1 entre capacidad total igual a 1 sobre capacidad total más 1 sobre capacidad 1 más capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad enésima. Ahora veremos lo que son circuitos paralelos. Un circuito paralelo es aquel esquema en el cual la corriente electrónica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje. En estos circuitos los elementos se ubican en paralelo, es decir, los terminales se conectan entre positivo con positivo y negativo con negativo. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esta línea que sea común a todos. Consiste de varias mallas de circulación, las cuales se forman mediante la presencia de nodos. El nodo estaría a este lado y veríamos las resistencias aquí, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que generan la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelos, esto seguirá recibiendo la misma tensión, pero obligará a la fuente a generar más corriente. Esto es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie. Si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando, pero el funcionamiento de los demás elementos. Ahora veremos sus características. Aquí decimos que la intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones. Intensidad total igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 más la intensidad enésima. El voltaje es el mismo entre todos los terminales en paralelo. El voltaje es el mismo y todos los componentes del mismo circuito que están conectados en paralelo están sometidos al mismo nivel de tensión. Veremos aquí el voltaje total igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje 3 igual al voltaje enésimo. El inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas las resistencias. Bueno, como veremos aquí, esto sería igual a la 1 sobre la resistencia, igual a 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, más 1 sobre la resistencia 10. Proseguiremos diciendo las leyes de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es diferentemente proporcional al voltaje o tensión del mismo, o inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Bueno, explicaremos esto diciendo que
que, bueno, con esta expresión seremos capaces de calcular un circuito ya sea en serie o paralelo, una magnitud a partir de las otras dos, donde I es la tensión que se mide en amperios. Lo simbolizamos con A, el voltaje que se mide en voltios, que esta sería una V, y R con la resistencia que se mide en ohmios. Leyes de Kirchhoff. En el análisis de circuitos eléctricos no suele ser suficiente con emplear la ley de Ohm. Para ello se acude a las leyes de Kirchhoff, que complementan el análisis de circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver gran variedad de circuitos eléctricos. Debemos destacar que las leyes de Kirchhoff se llaman así en honor al físico alemán Gustavo Robert Kirchhoff, quien introdujo la ley de corriente o primera ley de Kirchhoff y la ley de tensión o segunda ley de Kirchhoff. Estas dos leyes se basan en la conservación de energía y la carga en los circuitos eléctricos. Ahora veremos la primera ley de Kirchhoff. Puntos importantes como en la primera ley de Kirchhoff. Con la ley de la corriente se encuentran los voltajes en los nodos. Con la ley de la tensión se encuentra la corriente en las mallas. ¿Los nodos? Nodo. En un circuito se denomina nodo al punto donde dos o más componentes tienen una conexión en común. En este caso, aquí veremos un nodo y malla. Cualquier circuito cerrado que podemos considerar en una red sin pasar dos veces por el mismo nodo. En este caso sería algo así, en forma circular, solo que a este lado. La primera ley de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de forma equivalente. La suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0, donde n es el número de ramas conectadas en el nodo. Aquí veremos a n, como les mencionaba anteriormente, y empieza con k desde 1 y sería su intensidad. K igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 más intensidad hasta llegar a intensidad n igual a 0. Ahora veremos la segunda ley de Kirchhoff. Dice esta que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser 0, donde n es el número de voltajes de los componentes en la malla. Está n y empezamos igual desde k igual a 1, voltaje k igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje n igual a 0. Ahora veremos lo que son los modelos teóricos matemáticos. Empezaremos con este voltaje corriente, que sería voltaje I igual a intensidad por resistencia. Ahora tenemos el voltaje igual al cambio de carga entre el cambio en el tiempo, y tenemos esta que sería el voltaje 1 sobre la capacitancia multiplicada por la integral de la intensidad por tiempo por dt en un intervalo de 0 a 1. Bueno, y así sucesivamente tenemos el voltaje carga, el voltaje corriente y el voltaje carga, que en este lado, solo que como les expliqué anteriormente, cuando hablamos de dQ, entonces estamos hablando del cambio en la carga, y cuando hablamos de T, hablamos en el cambio en el tiempo. Aquí veremos lo que es la intensidad entre lo que es el voltaje y la resistencia. Y también está la corriente de voltaje en sus tres tipos, o sea, corriente en un resistor, corriente en un capacitador, corriente en un inductor. Un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo. Según la interconexión de los tres tipos de componentes, el comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden. Circuitos en serie RLC. En un circuito en serie, los receptores, resistencias, condensadores, etc. se conectan secuencialmente. La intensidad es la misma para todo el circuito y la tensión se reparte entre los receptores.
En este tipo de circuitos se encontrarán esquemas como estos, donde se componen de la resistencia, el inductor o también se le puede llamar bobina, el condensador o capacitor y la fuente de voltaje. Para encontrar el voltaje final es el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador más el voltaje de la corriente. En esta ecuación es la bobina por la derivada de la corriente de t con respecto al tiempo más la resistencia de la corriente de t más 1 sobre el condensador por la integral de la corriente de t diferencial de t, que es igual a la fuente de voltaje. En el paso 1 tenemos la bobina de la derivada segunda de la carga con respecto al tiempo al cuadrado más la resistencia de la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre el condensador por la carga, que sería igual a la fuente de voltaje. En el paso 2 tenemos la bobina multiplicada por m al cuadrado más la resistencia por m más 1 sobre el condensador, que es igual a 0. Continuando con la ecuación, para m sub 1 obtenemos menos la resistencia sobre 2 veces la bobina más la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado menos 4 veces la bobina por el condensador sobre 2 veces la bobina. Para m sub 2 obtenemos menos la resistencia sobre 2 veces la bobina menos la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado menos 4 veces la bobina sobre el condensador sobre 2 veces la bobina. Para w sub 0 tenemos la raíz cuadrada de 1 sobre la bobina por el condensador, y para alfa obtenemos la resistencia sobre 2 veces la bobina. Para el paso 6 queda m sub 1 es igual a alfa más la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, y para m sub 2 obtenemos menos alfa menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, y todo esto llegamos a la carga de t es igual a la constante de integración 1 por e elevado a la m sub 1 por t más la constante de integración 2 de e elevado a m sub 2 por t. Circuitos en paralelo RLC. En este tipo de circuitos encontramos esquemas como este, donde la resistencia, la bobina y el condensador tienen el mismo voltaje, ya que significa que están en paralelo. Por cada uno de nuestros componentes sale una corriente, ya sea positiva o negativa. Este tipo de circuitos tienen varias aplicaciones prácticas, considerando una que es la primera ley de Kirchhoff, que dice: la suma de las corrientes que entra en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0, por lo que se puede observar aquí que la corriente de la resistencia más la corriente de la bobina más la corriente del condensador es igual a 0. En este tipo de circuitos no hay una fuente de voltaje, así que la bobina o el condensador tienen que tener energía almacenada. Aplicación de sistemas de ecuaciones diferenciales en circuitos RLC. En este tipo de sistemas encontramos tres modelos, donde se derivan ecuaciones de mallas, ecuaciones de estado y ecuaciones de nodo. Considerando que el circuito RLC sea paralelo constituido por dos mallas, nos apoyaremos en las leyes de Kirchhoff para establecer las ecuaciones diferenciales. Este circuito de acá es un circuito considerado por dos mallas, ya que lleva dos inductores, una resistencia y una fuente de voltaje. Proceso para encontrar ecuaciones diferenciales por medio de las leyes de Kirchhoff. Considerando que el circuito sea paralelo, utilizaremos la ecuación de mallas, que dice la bobina sub 1 multiplicada por la derivada de la corriente sub 1 con respecto al tiempo, más la resistencia de la corriente sub 1 menos la resistencia de la corriente sub 2. Para la bobina sub 2 multiplicada por la derivada de la corriente sub 2 con respecto al tiempo, más la resistencia de la corriente sub 2 menos la resistencia de la corriente sub 1. Para facilitar los cálculos con ecuaciones diferenciales, un proceso útil es utilizar el operador S, siendo S es igual a la derivada sobre la derivada de t, que permite transformar una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Y al utilizar el operador S quedarían estas dos ecuaciones. Continuando con el procedimiento, despejamos la corriente sub 1 de la ecuación y se obtiene
La corriente sub 1 es igual a 1 sobre la resistencia por la bobina sub 2 por el operador más la resistencia y todo esto de la corriente sub 2. Sustituyendo la corriente sub 1 de la primera ecuación se obtiene la bobina sub 1 multiplicada por el operador más la resistencia por 1 sobre la resistencia por la bobina sub 2 multiplicada por el operador más la resistencia de la corriente sub 2 menos la resistencia de la corriente sub 2 es igual al voltaje. Y en la otra ecuación tendríamos la bobina sub 1 multiplicada por la bobina sub 2 sobre la resistencia por el operador al cuadrado de la resistencia sub 2 más la bobina sub 1 más la bobina sub 2 multiplicada por el operador de la resistencia sub 2 es igual al voltaje. Y la segunda ecuación diferencial de segundo orden para la corriente sub 2 es igual a la bobina sub 1 multiplicada por la bobina sub 2 sobre la resistencia multiplicada por la derivada segunda de la corriente sub 2 con respecto al tiempo al cuadrado más la bobina sub 1 más la bobina sub 2 multiplicada por la derivada de la corriente sub 2 con respecto al tiempo, y eso también sería igual al voltaje. En conclusión, la aplicación de ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos nos ayuda a comprender el mejor comportamiento de los circuitos eléctricos, y con la ayuda de las leyes de Kirchhoff o de la OMS es mucho más fácil plantear y resolver problemas de circuitos eléctricos con ecuaciones diferenciales. Debido a las propiedades de las ecuaciones que tiene cada circuito, podemos decir que un circuito en paralelo RLC es el opuesto de un circuito en serie y viceversa, aunque por la ubicación de sus conexiones están formados por los mismos elementos, resistor, inductor y condensador, y compartirlos tampoco es el mismo método para resolver una ecuación diferencial.